Buenos días a todos, todas y todes a esta última sesión del seminario Diversidad Sexual, Pedagogías Críticas y Educación, aportes para el análisis de la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género, que hemos estado desarrollando durante los últimos meses desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Solís Mendoza, y en esta ocasión pues vamos a tener el placer de escuchar una conferencia magistral sobre una temática poco explorada en términos pedagógicos y que creo que es urgente o consideramos urgente de visibilizar y ponerla sobre la mesa. El día de hoy vamos a tener una conferencia magistral a cargo de la psicóloga Andras Yaret Hernández Ramírez, pero antes de ello quisiera darle la palabra a la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género para que, como en cada sesión, nos dé un breve mensaje de bienvenida. Maestra Rosario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un periodo vacacional, aunque corto, pues agradable y hayan descansado lo más posible que hayan podido. Pues sí, el día de hoy estamos cerrando este seminario de diversidad, de investigación sobre diversidad sexual. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy contenta, muy satisfecha y pues con mucho gusto de que pues haya despertado gran interés y gran motivación explorar, tocar, conocer estas temáticas que son muy necesarias para poder pues tener un mejor manejo, una mejor interacción con este sector en general y con este sector de la comunidad politécnica. Y pues para ello es muy necesario acercarnos a los que conocen esta temática, que nos compartan ese conocimiento. Así que pues le doy las gracias aquí a Andras Yaret Hernández Ramírez, que nos va a disertar sobre un tema muy importante que muchos todavía desconocemos y que necesitamos profundizar porque es muy necesario, sobre todo porque nuestra Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, tal cual es su título, nos obliga, ¿sí? Nos mandata a tener un conocimiento sobre todos los géneros y poder tener una mejor atención a este sector de la comunidad en general y de la comunidad politécnica. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues, le doy la más cordial bienvenida a Andras y bueno, pues nos va a plantear el día de hoy un tema, pues que se oye así extraño, pero que bueno, seguramente vamos a aprender muchísimo, es necesario, y el tema es desbinarizando el sistema educativo, herramienta de visibilidad y reconocimiento a las identidades fuera del binario. Sin duda alguna, estaremos muy atentos y atentas y atentes todos los que estamos aquí presente. Gracias, Andras, por aceptar esta invitación y bueno, pues aquí está toda nuestra atención, todos nuestros oídos para conocer tus planteamientos y allegarnos de conocimiento, allegarnos de información que nos va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Y bueno, pues al público que nos acompaña, pues también muchas gracias por mantener este interés en esta última sesión de este seminario de diversidad sexual, pedagogías críticas y educación. Y pues adelante, vamos a estar aquí muy atentas, atentos y atentes. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosario, por su intervención. Y bueno, para darle la voz a nuestra conferencista magistral el día de hoy, me permitiré leer su semblanza curricular. Hoy vamos a contar con Andras Yaret Hernández Ramírez, quien es licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta especialista en educación sexual integral, disidencias sexogenéricas y la prevención de la violencia con motivo de género.
Es coordinadora y fundadora del colectivo Resistencia No Binarix para personas trans no binarias desde el año 2018. Por aquí más adelante les vamos a dejar sus redes sociales para que sigan al colectivo y sigamos aprendiendo de todo lo que continuamente están desarrollando. Andras también es curadora de la primera exposición artística sobre personas no binarias en México, denominada ANTAL, Universo No Binarix. Es promotora de los derechos humanos por parte del Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, OP, y cofundadora de Psicoterapia Danco, un espacio para el cuidado de la salud mental, principalmente de las poblaciones LGBTIAQ+. Desde hace más de 10 años ha colaborado de manera independiente en distintas iniciativas de ley para el reconocimiento de los derechos de los humanos de las poblaciones LGBTIAQ+, así como en diferentes espacios brindando talleres, pláticas, capacitaciones y psicoterapia a la población en general. András, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues bienvenida al Instituto Politécnico Nacional. El micrófono y el auditorio es todo de ti. Un abrazo y pues bienvenida. Muchísimas gracias. También les envío un gran abrazo también a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias también por estar por acá y pues un gustazo. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla porque les preparé una pequeña presentación para que vayamos guiándonos. Y bueno, pues a mí me gusta que esto sea interactivo. Entonces, bueno, pues ya me comentaron que posiblemente al final tengamos algunos minutitos para algunas dudas. Entonces, me encantaría que mientras yo voy explicando lo que es el tema, si a ustedes les surge alguna duda que no se resuelta a lo largo de pues todo lo que voy a explicar, pues por favor no se queden con las ganas de preguntar, ¿no? O sea, porque creo que podemos construir un conocimiento bastante más completo a través de estas preguntas, estas dudas. No hay dudas tontas. Entonces, bueno, pues con esto voy a comenzar a compartir mi pantalla, que me parece que ya se ve. Creo que sí, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar si sí se ve, estaría perfecto. Sí lo vemos muy bien, András, solo si podría ampliarse. Sí, ahí está, listo. De lujo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya presentaron justamente cómo se llama esta sesión, que digo, es un título un poco largo, pero pues ahorita vamos a ver como por qué se llama de esta manera. Entonces, bueno, para empezar, sí, a mí me gustaría un tanto pues preguntarles si ustedes creen que solamente existen, pues digamos como hombres y mujeres en los centros educativos, ¿no? O sea, si solamente hay como estas dos opciones. Y pues la verdad es que no podemos pretender que todos ocupemos únicamente dos categorías de género o dos cajitas por separado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues resulta ser que para las personas que digan, no, pero ¿cómo es posible si nada más hay hombres y mujeres? Porque esto es lo que se nos enseña acá, por lo menos en Occidente, con respecto a cuáles son las funciones de género. Bueno, déjenme decirles que desde tiempos ancestrales, en diferentes partes del mundo, existen personas que se han desmarcado del género. Y bueno, pues justamente, ya más actualmente, al menos en urbanizaciones, las conocemos como personas no binarias. Ustedes están viendo aquí en esta diapositiva a su mano derecha precisamente a una persona mushe. Yo creo que la mayoría de ustedes sí ha escuchado hablar de las personas mushe y que, bueno, son personas que viven acá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. O sea, no están nada lejos de nosotros. También, por ejemplo, en lo que son algunas regiones de las personas rarámuris, también hay, digamos, otra denominación para personas que se desenmarcan de este binario de mujer y hombres, que les conocemos como personas nahuikis. Entonces, yo les estoy mostrando aquí, o sea, un poco a nivel cultural, que sí es posible desenmarcarnos del género. Y no es que exista un tercer género, porque si no, volveríamos a reducirlas todas a tres. No es así. A mí me gusta decir que así como existen estrellas en el universo, así existen identidades de género. Ajá. Entonces, bueno, ya para adentrarnos un poquito más, ¿qué es eso entonces de una persona que se sale del binario? Porque no estoy entendiendo. Perfecto. Aquí, bueno, a mí me gusta mucho definirlo como todas aquellas personas que no nos identificamos exclusiva, permanente o integralmente con el ser hombre o el ser mujer. Esta definición yo la redacté justamente ya hace tiempo
a partir de una investigación que hice, bastante amplia, con respecto a cómo se definen las personas no binarias. Busqué en muchos lugares, o sea, la verdad es que donde más respuestas encontré fue justamente viendo blogs personales, platicando con las personas, para poder autodefinirse, porque justamente la identidad de género tiene que ver con algo que es muy personal, algo que no se ve a simple vista, y tiene que ver con cómo me siento yo frente a ese género que me impusieron al nacer. ¿Por qué digo que es una imposición? Bueno, pues resulta ser que esto a nadie se nos pregunta si estamos de acuerdo con ser mujeres u hombres, pues por así decirlo, entre nuestros 0 a nuestros 12 años, o a casi nadie se nos pregunta. Y como no se nos pregunta, no es consensuado y por lo tanto, pues es una imposición. Entonces, precisamente ya cuando nosotros vamos tomando conciencia de en qué consiste justamente esta parte del género, bueno, pues podemos darnos cuenta si nos viene bien o no nos viene bien. Y es algo que se siente. No es algo que se puede elegir así como que, bueno, es que hoy se me antojó ser mujer y mañana se me va a antojar ser hombre. No, no funciona de esa manera. Entonces, es algo que se siente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, justamente aquí ya es un poquito lo que estaba yo mencionando. Solo haciendo un pequeño paréntesis, ustedes disculpen si de pronto se detecta un ruido, es que no pensé que estuvieran aquí haciendo una construcción junto, entonces espero que no les moleste si de repente se filtra el sonido. Bueno, entonces justamente aquí yo hago esta pregunta de que si la identidad de género es algo que se puede elegir. Y pues la respuesta es que no, porque la identidad de género es la autopercepción bastante íntima y personal que nos hace darnos cuenta de si nos sentimos identificadas y representadas o no con el género que se nos impuso al nacer. Y como les decía, es un sentir que no se ve a simple vista y además es independiente a nuestra corporalidad. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo puede marcar ciertas cosas y en el cuerpo es donde se alberga lo que conocemos como sexo. Pero ¿qué creen? O sea, también ya a nivel científico desde hace muchos años, pues sí, varios científicos, varias personas expertas se dieron cuenta que no podemos tampoco colocar al sexo solo en 2 casillas. ¿Por qué? Resulta que el sexo está formado por varias partes que nos conforman, como que nuestros cromosomas, nuestros genes, nuestras gónadas, es decir, o si tenemos ovarios o testículos, nuestra fisionomía externa, pero pues también órganos sexuales internos y externos. O sea, si se dan cuenta, no nada más estamos hablando de lo que se le conoce como genitales, que hasta incluso está mal dicho decir genitales porque viene de génesis, de origen. Entonces, con esta palabra es como si estuviéramos reforzando que si, por ejemplo, hay una interacción sexual, únicamente está dirigida a procrear. Y sabemos que no es así, que los órganos sexuales no nada más nos sirven para procrear. Por eso el nombre correcto son órganos sexuales internos y externos, ¿sí? Entonces, justamente porque tenemos todas estas características que conforman al sexo, no podemos tampoco decir, ah, bueno, entonces solamente existen hembras y machos. Y sí, tal vez ustedes dirán, ay, pero se escucha muy feo decir hembras y machos en personas, pero es que al final de cuentas somos animales. También conformamos parte del mundo animal, entonces vendríamos siendo hembras, machos, humanos, y también pues precisamente está toda una variabilidad corporal que la conocemos como intersexualidad. Que esto quiere decir que hay ciertas combinaciones ahí en todas estas características que conforman al sexo. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar. Con respecto a esto del sexo, ya después se puede como profundizar, pero bueno, pues sí es muy diferente. Entonces, esto que estábamos diciendo acerca de este sentir interno es muy independiente al cuerpo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver un cuerpo, pero ese cuerpo no nos dice absolutamente nada con respecto a qué siente por dentro la persona, quién es por dentro esa persona. Y bueno, pues ya como último lugar, claro, la identidad de género puede cambiar o no a lo largo del tiempo y puede estar ligada o no a la expresión de género. Que ok, la expresión de género tiene que ver, justamente como su nombre lo dice, con cómo expreso yo lo que llevo por dentro. Es decir, cómo me he visto, qué corte de cabello tengo, si me maquillo o no, qué zapatos utilizo, a qué me dedico, cómo es mi comportamiento. Básicamente la expresión de género es todo lo que la gente sí puede ver.
eso sí se puede ver a simple vista y sí se puede elegir, ¿no? Ahí sí nosotros elegimos constantemente si la cambiamos o no, qué le hacemos, entonces eso sí se puede cambiar. Ahora sí, ya que les explico un poco que no podemos estarnos categorizando solamente en dos cajitas en cuestión ni de sexo ni de género, ¿qué sucede con esta idea? O sea, ¿realmente esta idea la sabe todo el mundo? ¿O qué pasa con las personas no binarias o que se desenmarcan de este binarismo de género en México? Bueno, pues lo que sucede es que somos invisibilizadas y negadas sistemáticamente por, primero, el Estado. ¿Por qué? Pues porque no somos reconocidos jurídicamente. Ajá, es decir, nosotros no podemos cambiar u homologar nuestros documentos oficiales con nuestro nombre elegido, con nuestra identidad que nos pertenece, porque no hay mecanismos para ello. Y obviamente esto hace que seamos igualmente invisibilizadas y negadas en las instituciones, por ejemplo, también académicas, en la sociedad en general, las familias, por supuesto, los grupos conservadores, los grupos feministas TERF, que bueno, para quienes no sepan, esto de ser feminista TERF, bueno, es una expresión que viene del inglés, pero básicamente en español quiere decir que son feministas radicales, trans excluyentes. Eso quiere decir que consideran que todo lo que sea trans, es decir, que se salga de esta obligación de género que nos ponen al nacer, pues no es bienvenida ahí. Y bueno, entonces, pues justamente como lo dije, no hay un reconocimiento jurídico ni social. Y obviamente esto trae mucho desconocimiento en la población. Y justamente, o sea, se me hace muy acertado que estemos aquí conectados porque pues estamos informándonos acerca de algo que es una realidad milenaria, como ya lo veíamos. Entonces es importante que veamos, bueno, de qué se trata entonces todo esto y qué podemos hacer al respecto, porque a pesar de que somos muchas personas que nos desenmarcamos de este mandato de género, que solamente son estas dos cajitas, pues pareciera ser que no existimos, ¿no? Cuando la verdad es que sí. Entonces, déjenme ver la siguiente diapositiva. Listo. Justo partiendo de este, digamos, contexto en el que vivimos las personas no binarias, pues cómo es la educación a la que nos afrontamos en México. Que bueno, pues yo creo que ustedes ya más o menos se imaginan con esta imagen que están viendo aquí, que bueno, pues tenemos una educación que es cis heteronormativa, sexista, adultocéntrica, jerárquica, impositiva, negligente, discriminatoria. Bueno, pero ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto y también qué podemos hacer para transformarlo, porque la verdad es que parece muy desalentador justamente este panorama para las personas que no estamos dentro de estas normativas del género. Pero a ver, vamos paso por paso, ¿no? O sea, ¿por qué digo que es cis heteronormativa? Bueno, para empezar, la palabra cisgénero tiene que ver, bueno, se escucha casi muy obvio, con que yo sí me identifico con ese género que me impusieron al nacer. Es decir, que voy creciendo y digo, pues sí, soy mujer, o voy creciendo y digo, pues sí, soy hombre, de acuerdo a lo que me hayan dicho. Ajá. Y bueno, pues lo heterosexual tiene que ver pues justo con una orientación sexoafectiva que tiene que ver con quién me relaciono, ¿no? Que si a mí me asumieron como mujer, pues entonces me tienen que gustar los hombres y tengo que generar una pareja con un hombre. O al revés, ¿no? O sea, a mí me asignaron como hombre, bueno, pues entonces tengo que enamorarme de una mujer y formar una familia, ya es lo que todo el mundo conocemos. Entonces, pues aquí está, ¿no? Que simplemente este sistema educativo pues refuerza que solo existen dos tipos de corporalidades, como lo decíamos, con un género específico respectivamente. Es decir, que si ese cuerpecito que nació tiene algo que se le parece a una vulva entre las piernas, bueno, ese es igual a mujer. Y que si tenemos a un cuerpo que nació con algo parecido a un pene entre las piernas, bueno, pues eso es igual a un hombre. Lo cual invisibiliza lo que les comentaba, que son las personas intersex que pueden tener una gran variabilidad corporal simplemente, y a las personas trans. Obviamente, pues justamente, ¿qué pasa, no? O sea, los sanitarios de los centros educativos también tienen dicha división binaria. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona que estudia ahí en la escuela, pues es una persona intersex o es una persona trans? En muchas ocasiones hay todo un lío para saber a qué baño debe entrar.
¿no? Y ya desde ahí estamos hablando de que las instancias educativas en muchas ocasiones no están considerando otras corporalidades ni otras identidades. También pues otra parte de que por qué sí es heteronormativa, bueno, pues porque asume que todos los estudiantes y trabajadores son heterosexuales, dejando fuera la representatividad de otras orientaciones sexoafectivas. Que bueno, esto de las orientaciones sexoafectivas, pues como decíamos, tiene que ver con quién me relaciono o de quién me puedo yo enamorar, o incluso simplemente qué tal que yo no, pues no sé, o sea, no me nace enamorarme, no me nace relacionarme y también está perfectamente bien. Entonces, bueno, justamente, ¿qué pasa? Que si yo de pura casualidad recibo educación sexual, muchas veces la educación sexual está dirigida únicamente para prevenir infecciones de transmisión sexual y, bueno, y embarazos no deseados y ya está. Entonces, esto refuerza nuevamente la heterosexualidad, dejando muchas veces de lado, pues, que hay otras corporalidades, otras identidades, ¿no? ¿Por qué sexista? Bueno, pues porque este tipo de sistema educativo, y bueno, si se dan cuenta, muchas de las cosas que voy diciendo no nada más tienen que ver con el sistema educativo, sino con la sociedad en general, pues perpetúa los roles y estereotipos de género a través de la imposición, por ejemplo, de reglamentos que dictaminan cómo debe de ser la apariencia y comportamiento de mujeres y hombres. Volvemos a lo mismo, o sea, no se nos menciona las personas que no salimos del género. También se brinda una educación diferenciada y oportunidades distintas si fuimos asignadas mujeres u hombres al nacer. Es decir, que si a nosotros se nos lee con una corporalidad en particular, se nos va a impulsar de una forma diferente para ciertas cosas o no se nos va a incorporar para otras. Y esto puede ser muy inconsciente, como por ejemplo aquí les ponía la ciencia y el deporte. Entonces pasa que, por ejemplo, personas que no se asumen como mujeres, pero que fueron asignadas mujeres al nacer, muy seguramente, sí, o sea, nosotros les preguntamos y seguramente nos van a responder con respecto a si se les hace fácil la ciencia, las matemáticas, muy seguramente van a decir que no. Y no es que no tengan esa capacidad. Lo que sucede es que hay este tipo de educación que es muy diferenciada, muy binarista, y entonces se impulsa mucho más a las personas que se leen como varones, pues por supuesto a desarrollar estas aptitudes matemáticas. También ya en una cuestión científica se han estudiado los cerebros y realmente no se han encontrado muchas diferencias que sean tangibles, o sea, desde nacimiento, que digamos, ay, es que, no sé, la corteza, más bien, el hemisferio frontal es mayor en las mujeres o qué sé yo, eso no es cierto. Los cerebros también se empiezan a desarrollar de una forma distinta de acuerdo al aprendizaje, de acuerdo a lo que se nos enseña. Entonces, por supuesto, aquí solamente voy a poner un ejemplo, que si a las mujeres desde que tienen básicamente 4 años de edad se les enseña a hacer multitareas, obviamente el cerebro va a cambiar un tanto su estructura, se van a profundizar las circunvoluciones que tiene el cerebro, se van a desarrollar ciertas zonas, pues porque eso se les está enseñando, se les están enseñando habilidades. En cambio, si a los hombres pues sí, digamos que no se les enseña a hacer multitareas y solamente a concentrarse en una sola cosa y también se le deja más la resolución de problemas matemáticos y demás, obviamente su cerebro se va a desarrollar de una forma diferente, se van a estar estimulando zonas diferentes del cerebro. Entonces, pues fíjense, ¿no? O sea, ya desde ahí hay una cuestión bien binarista. Ahora, también se refuerzan enseñanzas diferenciadas acerca de cómo deben, entre comillas, gestionarse las emociones dependiendo del género asignado al nacer. Esto también igualmente puede ser muy inconsciente y se puede reforzar hasta el doctorado, porque o sea, esto parece como que de repente estoy hablando de la primaria o algo así, pero en realidad esto lo vemos por todos lados, ¿no? O sea, ¿y esto qué quiere decir? Que de cierta forma se sigue reforzando que las mujeres o quien se lee como mujer tiene más permitido, por así decirlo, expresar emociones más de cuidado, de apapacho, de paciencia, de, bueno, un montón de cosas que justamente instaura el género. Mientras que los hombres se espera que sean más fríos, que realmente no muestren las emociones, que bueno, si de repente se agarran a trancazos entre varones o quienes se leen como varones, pues no pasa nada, nada más los separamos y ya está. Entonces se sigue reforzando mucho esta parte binarista,
porque solamente hay dos opciones, o te comportas de esta forma o te comportas de otra porque tu cuerpo dice esto, ¿no? Y bueno, pues también resulta que parte de lo sexista es que utiliza un lenguaje masculino, genérico, ¿no? O sea, aquí lo tenemos. Vean esta imagen, qué es lo que representa aquí. O sea, igual yo les puse una imagen de una instancia educativa, quizás un poco para infancias, pero esto no es muy diferente de lo que son las instancias para adultos. Pues, ¿qué pasa, no? O sea, en esta imagen tenemos a una maestra, o al menos así parece, que dice, salgan todos a recreo. Y entonces, pues, las niñas o quienes parecen niñas dicen, ¿y nosotras? Pues, ¿por qué? Pues porque resulta que este lenguaje que es masculino genérico, con esta O, que por ejemplo la RAE dice, pero es que es para todos, y es que, pues sí, incluye a todo tipo de personas. Realmente cuando yo siempre hago esta pregunta, cuando tengo un número de personas diversas, y aquí pues justo, nada más piénsenlo, las personas que están aquí conectadas, especialmente mujeres, ¿quiénes de ustedes realmente sí se sienten representadas cuando todo el tiempo les hablan con el masculino genérico? Tanto en la literatura, como en el salón de clases, como en la sociedad. Realmente, ¿quién sí se siente completamente incluida? Cada vez que hago esta pregunta, nadie levanta la mano. Y la verdad es que cuando la hago, cuando estoy con personas no binarias, cuando estoy con personas que se descolocan de este binarismo de género, tampoco nadie levanta la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje puede ser una herramienta sumamente de opresión, de invisibilidad. Y si yo sigo utilizando en el sistema educativo un lenguaje así, con el masculino genérico, no estoy visibilizando ni a las mujeres, ni a las diversidades sexuales, disidencias sexogenéricas, no las estoy nombrando. Y recuerden que lo que no se nombra no existe. Digo, ahorita ya en un momento voy a empezar a ver cuáles son las soluciones. Digo, no, estoy pintando este panorama que pues parece bastante fuerte, y es que sí lo es. Ahora, ¿por qué adultocentrista y jerárquica? Bueno, esto resulta ser que porque generalmente considera que solo los adultos, usualmente mayores de 30 años o con múltiples títulos y grados académicos, pueden serles maestres de los alumnos, ya que cuentan con más experiencia, entre comillas. Y aquí esto hace que se invisibilicen las vivencias también de personas que tal vez no van a tener 30 años, pero que tienen muchísimo conocimiento. Y se silencian estas voces, desafortunadamente. Y esto aplica muchísimo justamente también en las universidades y en todos lados. Y bueno, pues también otra cosa que se ve mucho es que los profesores son quienes pueden proponer reformas educativas, solamente ellos, o el plan educativo, ya que se piensa que los estudiantes no tienen el suficiente conocimiento como para hacerlo. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que los alumnos no son incluidos para poder hacer reformas educativas y no se cubren las necesidades que van teniendo estas personas que van estudiando. Y recordemos que esta sociedad evoluciona, nada se queda igual. Entonces, imagínense el serio problema en el que estamos cuando no integramos la mirada de los estudiantes para poder seguir aprendiendo, construyendo un conocimiento. Fíjense en este GIF, esto es real, ¿eh? En todavía estas fechas, ¿eh? O sea, digo, parece gracioso, pero la verdad es que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, que es adultocentrista y jerárquica. Y otra cuestión, o sea, ¿por qué? Pues porque en caso de haber un conflicto entre una alumna y maestre, usualmente se le va a dar preferencia a la maestre sin que en muchas ocasiones se escuchen los argumentos del estudiantado. Y esto sucede en todos lados. Y bueno, pues también, ¿no? O sea, en esta de por qué impositiva, no sé si ustedes han visto Harry Potter. Este es un GIF de esta película. Y pues aquí tenemos una maestra que, por supuesto, ve a dos adolescentes demostrarse su amor. Y entonces, justamente, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a sus creencias, pues les separa, ¿no? O sea, porque dice, no, no puede ser que estén juntos. Entonces, pues, ¿por qué la educación también puede ser impositiva? Bueno, pues porque generalmente impone políticas y reglamentos que no necesariamente toman en cuenta el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes. ¿Qué es esto del libre desarrollo de la personalidad? Bueno, tiene que ver con justamente qué tipo de persona es la persona estudiante. ¿Quién es?
qué le gusta, qué no le gusta, qué creencias tiene, cómo aprende, cómo es que no aprende. Muchas cosas que tienen que ver precisamente con su personalidad. Y en muchas ocasiones, pues, esta forma de educar, esta forma también de poner reglamentos y demás, no respeta esa individualidad de las personas. Y bueno, pues también los sistemas educativos se forman de forma bastante impositiva, pues porque pareciera ser que solo los profesores tienen la última palabra en todo, ¿no? O sea, este sistema educativo, sin dar espacio a la libre expresión de los alumnos, sin represalias. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo como alumne de universidad o de cualquier grado académico en el que estoy, ¿qué tal que quiero hacer del conocimiento de alguien que algún profesor está impartiendo conocimientos que son erróneos? Si yo hago eso, muy seguramente me van a reprobar, no muy seguramente me van a expulsar o algo va a pasar, ¿no? O sea, si yo pues pongo ahí una denuncia ante algún profesor, alguna profesora, ¿no? Entonces es complicado esta parte. ¿Por qué negligente? Bueno, resulta ser que porque usualmente no incluye políticas educativas diseñadas para cambiar realmente patrones sociales dañinos entre los estudiantes y los trabajadores, favoreciendo a la perpetuación del acoso escolar por parte de otros estudiantes, y esto se da muchísimo con el tema LGBTIAQ+, o por parte de los mismos profesores, ¿no? Que también tenemos a profesores que pues por ahí se burlan del lenguaje neutro, que por ahí dicen, ay, es que esas cosas no existían en mis tiempos, entonces eso no existe, ¿no? También pasa mucho el moving entre trabajadores, que el moving es, digamos, como sinónimo de bullying, pero entre los trabajadores específicamente. Entonces, pues también pasa que si hay algún profesor, profesora, profesore que haya sido seleccionado y tiene algunas creencias en particular o justo se sale de este binarismo de género, muy seguramente va a recibir comentarios que no pidió de sus compañeros de trabajo. Y bueno, pues también pasa que se continúa la impunidad y la violencia en general, especialmente la sexual, que puede darse en las instalaciones educativas. Ajá. Entonces, esto puede ser, digamos, dirigido hacia cualquier persona, independientemente si es una persona no binaria, persona cisgénero, pasa muchas veces. ¿Por qué discriminatoria? Pues porque generalmente no considera la interseccionalidad, es decir, en sus políticas no se incluye a las personas indígenas, racializadas, migrantes, LGBTIAQ+, y con alguna diversidad funcional o discapacidad. ¿Y por qué digo que no se incluye generalmente? Bueno, puede ser que digan, claro que sí, cualquier persona puede venir a la escuela y no pasa nada. Sí, pero ¿qué pasa si lo que se enseña no toca estos temas? No toca la importancia, por ejemplo, de la espiritualidad que muchas personas indígenas tienen. ¿Qué pasa si no toca, pues digamos como los peligros, los trabajos que en muchas ocasiones tienen que pasar las personas migrantes? ¿Qué pasa con toda esta violencia binarista que se coloca a los cuerpos con respecto a la diversidad sexual? Y eso no se toca. Bueno, pues si no se toca, esto va a causar que las personas que están estudiando, los profesores que están enseñando, no tengan esa conciencia y apertura para cambiar esta perspectiva. Y pues también, o sea, puede ser discriminatoria porque usualmente en sus instalaciones no tienen los aditamentos necesarios para personas con alguna diversidad funcional o discapacidad, porque impone reglamentaciones sumamente binarias que dejan fuera a las personas no binarias, personas intersex también, porque no se interesa por respetar el nombre y pronombre elegidos de las personas trans en general, y que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, que bueno, persona trans, para que si no quedó muy claro, es cualquier persona que no se asume de manera integral con el género que se le impuso al nacer, por lo cual las personas no binarias también podemos estar dentro de esta cuestión trans. Hay algunas personas no binarias que no se asumen dentro del paraguas trans, pero eso es ya por algunas otras razones que pues posteriormente puedo explicar, pero básicamente podemos ver personas transbinarias y no binarias. Y obviamente, justo siguiendo con este tenor de las personas trans, pues no facilita los procesos de homologación de documentos de las personas trans.
Es muy complicado el estar recuperando nuestros certificados o que si ya nos titulamos, bueno, pues tienes que pagar otra vez, tienes que hacer un montón de cosas para que te vuelvan a entregar tus documentos corregidos. Y es un desastre. Ahora sí, ¿por qué es importante transformar este tipo de educación? Y digo, o sea, estoy hablando no nada más para las personas no binarias, sino en general, ¿no? O sea, bueno, aquí pues justamente porque fomenta la patologización, en este caso de si somos personas que nos salimos de este binario y que no estamos dentro de esta división, también puede fomentar el rechazo, la negación e incluso la criminalización de las personas que se desenmarcan del binario, ¿no? Y bueno, les digo que esto puede aplicar a todos. Bueno, a ver, les explico. Patologización tiene que ver con que se nos mira como personas que estamos mal de nuestra cabeza o que algo nos falló, que queremos llamar la atención, que pues es una temporada nada más, se nos alocó la hormona y pues ya está, y pues no es así. Cuando digo criminalización es que también se nos puede ver como personas que incitamos al desorden público porque es que tú, como dices que no perteneces ni al rubro de mujeres ni hombres, estás dando el mal ejemplo y cómo es posible. Entonces, obviamente esto puede acarrear varias cosas en los estudiantes. Digo, aquí lo que voy a nombrar son poquitas cosas, ¿no? Que una de las principales es bajo rendimiento y o deserción escolar. Muchas de las personas que se van de los centros educativos no es porque sean torpes, no es porque sean flojas, sino porque no se están sintiendo cómodas en ese espacio, no se están sintiendo seguras. Hay familiares, perdón, hay consecuencias familiares por esto mismo. Es decir, o sea, que si a mí pues, o sea, me hacen sentir tan mal este sistema educativo binarista como persona no binaria y yo decido salirme, y si mi familia se entera, muy seguramente mi familia pues va a protestar y va a decir muchas cosas y no necesariamente me va a apoyar, sino me va a reclamar a mí como persona. ¿Por qué te saliste de la escuela? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Es a propósito, ¿verdad? Eres un rebelde. Y no sé, no hay una escucha de por qué me salí de la escuela. Obviamente, pues va a haber un deterioro de la salud mental y social. En el deterioro de la salud mental, pues obviamente hay mucha baja autoestima, puede haber depresión, ansiedad. Y lo social, pues por supuesto, puede haber lo que se conoce como ansiedad social, que es decir, me cuesta mucho trabajo interrelacionarme con las personas, no puedo poner límites, bueno, muchos problemas. La somatización, que tiene que ver con que tantas son mis emociones, tanto es lo que tengo que afrontar en estos espacios educativos que no me toman en cuenta, que me enfermo, literal, de algo físico. El cuerpo dice lo que la mente calla. Y bueno, obviamente ya en casos pues mucho más graves, esto lleva al suicidio. Y esto no es un juego, o sea, todo lo que estoy diciendo es que el ámbito educativo, justamente siguiendo con esto de estar muy binarizada, ser muy cis, heteronormativa, negligente y bueno, ya todo lo que vimos, puede llevarnos a esto. Y bueno, pues también, o sea, ¿por qué es importante transformar este tipo de educación? Bueno, pues porque no solo afecta a las personas que se desenmarcan del binario, sino a todos, incluso a personas cisgénero y heterosexuales, ¿no? O sea, como ahorita ya lo estábamos viendo, o sea, esto no nada más habla de personas no binarias. Y bueno, pues justamente, o sea, ¿por qué también es importante? Bueno, pues porque si no se hace algo al respecto, se sigue perpetuando la negación de la diversidad en todos los sentidos. Y aquí, haciendo un paréntesis, o sea, ustedes me dirán, ay, pero es que tal vez te alejaste del tema. No, es que cuando yo hablé de interseccionalidad, diversidad, es que una persona no binaria bien podría ser indígena, bien podría ser migrante, bien podría tener alguna discapacidad o diversidad funcional. Entonces, fíjense cómo es que muchas de estas características que puede tener una persona, también las puede tener una persona no binaria, una persona que se desenmarca de todo este sistema de género. Entonces, pues si no hacemos algo, estamos negando que hay una gran diversidad e interseccionalidad. Bueno, pues también perpetúa la desigualdad entre los géneros, así como la competencia al interior y exterior de ellos. Y justo, volvemos a lo mismo, se vuelve a encasillar en dos cajitas nada más a las personas y se nos pone a competir entre nosotros, a ver quién puede tener mejor trabajo, a ver quién puede ganar más salario.
A ver quién sí puede lograr salir de la carrera, ¿no? Básicamente. Perpetúa también asimismo, como decía con esto de la interseccionalidad, del clasismo, el elitismo, la LGBTIQ+fobia, el racismo, machismo y otros ismos que conocemos. Perpetúa también la represión de la expresión de las emociones, porque les decía, o sea, que si se nos lee como mujeres, pareciera ser que tenemos permitidas ciertas cosas, y si se nos lee como hombres, entonces tenemos permitidas otras cosas, pero se nos prohíbe otras, ¿no? También perpetúa la falta de la educación para el conflicto. Suena bien chistoso, ¿verdad? Pero así se llama, educación para el conflicto, que tiene que ver con enseñarnos a cómo tener una comunicación asertiva y poder darle solución a nuestras problemáticas, sean las que sean. También perpetúa la cancelación de la creatividad, el cambio y el aprendizaje significativo. Si yo sigo teniendo estos procesos educativos sumamente binarios, cuadrados, pues, ¿dónde va a quedar mi creatividad? ¿Dónde va a quedar esta posibilidad del cambio? Y que yo pueda transformar creencias, transformar cómo soy. Por eso es el aprendizaje significativo. También puede perpetuar la negación al derecho libre al desarrollo de la personalidad, como ya veíamos, o sea, con todas esta serie de cosas, pues se nos limita mucho. Entonces, ahí van, ahora sí, las recomendaciones como grupo académico para poder cambiar este tipo de educación, desbinarizarla. Y ya después voy a también a dar como algunas recomendaciones para los estudiantes. Y bueno, pues justamente aquí, ¿qué puedo hacer como persona académica? Número 1, cuestionar mis creencias y enseñanzas basadas en el sistema sexo-género cis heterosexual, ¿no? Es decir, que no porque yo vea a una persona con cierta corporalidad frente de mí, yo voy a asumir luego su género. Claro que no. Sí, aquí, bueno, ahorita voy a también a ahondar en algunas cosas, pero lo ideal sería, pregunto. Yo sé que muchos profesores me van a decir, ay, pero es que tengo 70 alumnos en un salón, ¿cómo me voy a poner a preguntar a cada uno de ellos? Por supuesto que se puede. En la primera sesión que se tenga, puede haber una presentación rápida, ni siquiera es tan complicado, ¿no? Es decir, o sea, bueno, voy a pasar lista y ahorita también voy a enseñar esa parte. Bueno, pues sí, simplemente rápidamente dime cómo te gustaría que me refiera a ti. ¿Tienes algún pronombre que a ti te venga bien? Y se anota en la lista. Bueno, ya me adelanto un poco a lo que iba a decir, pero pues es parte de esto, cuestionar nuestras creencias enseñadas basadas en este sistema. También necesitamos capacitarnos constantemente en temas de interseccionalidad, inclusión y derechos humanos, porque realmente esto de considerar la diversidad es tener derechos humanos. También tenemos que hacer uso de nuestra empatía para apelar a la ética en vez de a la moral. La ética tiene que ver básicamente con que yo no haría lo que no me gustaría que me hicieran. La moral tiene que ver más que nada con lo que se supone que es correcto y bueno, pero no necesariamente todo lo correcto es bueno. Bueno, también como grupo académico, ¿qué podemos seguir haciendo? Crear políticas educativas diseñadas para impulsar la transformación de patrones sociales, dejando a un lado el punitivismo y así promover la justicia restaurativa. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, se refiere a que realmente, digamos, todas estas legislaciones que se estén poniendo en la escuela como tal, realmente llevan una transformación personal de creencias, que si por ejemplo yo quiero atacar esto del bullying, pues entonces que realmente yo tenga algún programa muy específico para explicarle a las personas que bullean por qué no es correcto, qué pueden hacer en vez de bullear, ¿no? O sea, realmente cambiarlo y no solamente el punitivismo que te expulso y ya está, o te silencio y ya está, o bueno, no sé si por ejemplo un profesor hizo algo muy grave como por ejemplo acoso sexual a un estudiante, bueno, nada más lo cambio de plantel educativo y ya está. No, o sea, sino que se le explique por qué está de manera incorrecta lo que está haciendo y que se entienda realmente, que haya un cambio. Otra cosa que se puede hacer es reformular los planes educativos, incluyendo materias, cursos, talleres críticos de las enseñanzas del sistema sexo-género cis heterosexual.
sí, yo sé que cuesta mucho trabajo pues hacer ciertas modificaciones, pero a mí me da muchísimo gusto que ya en varias escuelas, varios planteles, están incluyendo ciertas materias sobre género, sobre diversidad sexual, que bueno, a veces son optativas, pero estaría maravilloso que fueran obligatorias y que por supuesto, si van a hacer esto, pues entonces también, aquí no lo puse, pero capacitar a los profesores en esas materias, porque a veces está muy padre la materia, pero no hay profesores capacitados para darla. Entonces también es importante capacitar a los profesores. Obviamente también se puede construir contenidos educativos sólidos ligados a la interseccionalidad, la educación sexual integral y los derechos humanos para fomentar el respeto a las distintas diversidades. Pues por supuesto. Y aquí también ya empezamos a tomar en cuenta, pues justamente a más específicamente a las personas trans, que es recuperar la voz de las personas trans binarias y no binarias para incluir sus propuestas y asegurar que lo planteado responda realmente a sus necesidades y expectativas que tienen sobre cuestiones educativas, como esto que les decía de que, bueno, o sea, quizás no, hay mucha complicación para homologar sus documentos, de que no se les toma en cuenta su pronombre, su nombre elegido. Bueno, también es importante que se aprenda a utilizar de forma correcta el lenguaje neutro y el lenguaje representativo de las personas no binarias, y que justamente aquí voy a hacer una pausa. De hecho, pues aquí en esta imagen que tienen a su lado izquierdo, tenemos justamente un poco la representatividad de este tipo de lenguaje, que es un lenguaje que ya no está basado únicamente en la O como masculino genérico, ni tampoco solamente se queda ya nombrando la A, sino también se incluye la E como un pronombre neutro. Y puede que en un futuro pues vayan surgiendo otras posibilidades, pero en este momento pues está esta opción, y que fíjense, esta opción de utilizar un pronombre neutro, es decir, el pronombre ella, no es ahorita, no es algo que pues salió a la moda, es algo que disonante, que cómo es que vamos a contaminar el lenguaje. A ver, es una propuesta que se hizo desde 1976. Y es una propuesta que viene desde que se escribió un artículo que se llama Lenguaje y Sexismo. Quien lo escribió, su apellido es Messager, ahorita no recuerdo su nombre, pero es Messager, y fue en 1976 que escribió este artículo. Ustedes lo pueden googlear, ahí lo encuentran. Se llama Lenguaje y Sexismo. Y pues bueno, o sea, es una propuesta que se hace desde ese entonces para incluir a otras personas que no nos sentimos representadas ni con la A ni con la O. Y entonces es muy importante que los profesores empiecen a pues empapar de este tema, empezar a aprender a utilizar correctamente este tipo de lenguaje. O si les cuesta mucho trabajo, bueno, neutralizar el lenguaje, que hay como muchas expresiones, que por ejemplo, en vez de decir los estudiantes, bueno, yo lo puedo transformar al estudiantado. Es decir, puedo hablar en plurales buscando palabras que no tengan género. Tengo que neutralizar el lenguaje. ¿Por qué? Porque como yo les decía al inicio, si yo me dirijo a las personas con un lenguaje bastante binario, no todo el mundo se va a sentir representado ahí. Y como alumnos, si yo estoy escuchando todo el tiempo que no me están hablando a mí, dejo de prestar atención. Entonces, justo también otra cosa que puedo hacer como grupo académico, interesarme genuinamente por el conocimiento y respeto del nombre y pronombre elegido de los estudiantes e integrarlo a las listas, como les decía. Aquí es bien importante que justo, si yo voy a pasar lista, no voy a pasar lista diciendo los nombres, voy a pasar lista diciendo los apellidos. Esto para respetar precisamente si la persona no ha podido hacer justamente el cambio de sus documentos oficiales, yo no machacar un nombre que realmente no le representa. Entonces, el hecho de yo pasar lista con los apellidos y preguntando rápidamente, oye, ¿qué pronombre te viene bien? ¿Cómo te gustaría que me dirija a ti? Y lo anoto en la lista, no es nada difícil, no me toma una hora, me toma 15 minutos a lo mucho. Bueno, también es importante que facilitemos los procedimientos para homologar los documentos de las personas trans con su nombre elegido. Bueno, esto es más sencillo obviamente para personas trans binarias que aquí, al menos en la Ciudad de México, sí tienen esa capacidad de poder hacer el cambio de sus documentos.
Con las personas no binarias es un poco más complicado, pero lo que sí se puede acordar con las personas no binarias es que por lo menos aparezca su nombre elegido en las listas oficiales, ya que si se le va a dar un documento, bueno, pues ahí desafortunadamente, claro, ¿no? O sea, sí se va a tener que utilizar su nombre registral, pero en dado caso de que son las listas, las boletas de calificación, sí se puede negociar que esté su nombre elegido allí, porque es estarle hablando a la persona, respetarla. Obviamente también podemos incentivar a la creación de baños neutros, que no dejen fuera a nadie. Y sí, habrá personas que me van a decir, pero es que puede ser muy inseguro porque la violencia sexual, pero es que entonces volvemos a lo mismo que yo les decía en un inicio. Tengo que crear políticas que entonces cambien, hagan un cambio radical con respecto a todas estas problemáticas. Los baños no tendrían por qué ser un espacio inseguro si en mis reglamentaciones yo tengo ahí, digamos, como todo lo necesario para hacer un cambio social. Ahora, impulsar y apoyar a la creación de colectivos LGBTIQ+, LGBTIQ+, de personas no binarias dentro de los espacios escolares, así como campañas de sensibilización y visibilización de estas poblaciones. Sí, yo sé que pues quizás las escuelas no tienen como tal tanta obligación como de andar transformando a todo el mundo, no, pero sí de transformar a sus alumnos. Y sí pueden generar este tipo de espacios, motivar a que los alumnos hagan este tipo de espacios, por ejemplo, estos colectivos o estas campañas. Bueno, pues entonces también van a tener pues mucho más apoyo por parte de ustedes y también ustedes van a tener, digamos, más aprecio por los estudiantes, más lealtad. Y ahora sí, como estudiantes, ¿qué podemos hacer para transformar la educación que recibimos? Porque digo, todo esto fue para, digamos, las personas que brindan la educación, pero yo como estudiante, ¿qué hago? Porque tampoco se trata de, bueno, yo no hago nada, no, no, tampoco. Bueno, para empezar, primero voy a hacer uso de mi autoescucha para detectar si me siento incómoda de alguna manera, para darme cuenta de si estoy recibiendo algún tipo de violencia o discriminación en mi espacio educativo. Hay veces que como persona que tal vez todavía no me llega la información, por ejemplo, en este caso de personas no binarias, porque es algo que parece muy nuevo, pero que ya vimos que es ancestral, puede ser que yo no sepa cómo nombrarme. Tal vez ni siquiera había escuchado hablar de este término de no binaria, pero si a mí no me viene bien que me estén nombrando con un nombre en específico, con un pronombre en específico, tengo que primero darme cuenta. Tengo que darme cuenta si algo no me viene bien. ¿Para qué? Pues para que yo pueda hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? Bueno, pues justamente me voy a hacer cargo de mi salud mental y voy a pedir ayuda a profesionales de la salud en general, ¿sí? No logro concentrarme en mis deberes escolares, es decir, si mi rendimiento es bajo, si no logro colocar límites sanos en donde tengo que colocarlos, si no me es posible generar relaciones afectivas sanas, y esto incluye amistades, incluye parejas, ¿no? Si me cuesta trabajo darle solución a mis problemas en general, si experimento constantemente emociones displacenteras como enojo, tristeza, nostalgia, frustración, etcétera. Y esto porque no es necesario que yo atraviese en soledad situaciones que no me favorecen. También, o sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues también me puedo acercar a los directivos de la escuela y exponerles si estoy atravesando por cualquier tipo de violencia dentro de las instalaciones, si alguna de sus reglamentaciones me parece injusta o discriminatoria y explicar, pues obviamente por qué. Y propuestas que me permitan sentirme más segura, libre e incluida en la escuela. Este GIF que tenemos aquí del lado derecho me encanta porque de hecho varios profesores ya en Estados Unidos y en algunos otros lados han estado implementando cuestiones como más personalizadas para sus estudiantes, justamente pues para que se sientan más a gusto. Entonces, pues es importante considerar pues justamente a los estudiantes y que nosotros también pidamos estas cosas, porque justamente aquí, como lo digo, sí, que hagamos uso de estos espacios, que porque para eso están, ¿no? Básicamente, entonces, sí, los espacios educativos, la dirección, se creó para algo, entonces hay que aprovechar que están ahí.
Y bueno, pues justamente, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, investigar a qué instancias me puedo acercar en caso de recibir una negativa, violencia o discriminación por parte de los directivos de la escuela. Por ejemplo, ahí puedo investigar qué onda con COPRED, con CONAPRED, la SEP, o sea, sí, como dije, están las instancias, usémoslas. Yo sé que quizás varios me van a decir, pero es que luego ni hacen nada. Sí, muy seguramente si es que no logramos una respuesta es porque también les hemos acostumbrado a que no hagan su trabajo. También tenemos que presionar a que hagan su trabajo bien. Aquí también pues vamos a fomentar espacios de reflexión con compañeros interesados en realizar cambios, porque si yo me estoy peleando nada más con gente que no quiere hacer cambios, pues no vale la pena, me voy a desgastar y no estoy logrando ningún cambio. Mejor voy con quienes sí quieran realizar cambios. También yo me puedo poner a buscar colectivos o grupos que aborden las temáticas que me interesa profundizar. O sea, no hay necesidad de atravesar todo en soledad, como ya decíamos. Y pues bueno, básicamente, pues aquí estas son como estas principales, ¿cómo decirlo? Pues sí, como cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, y bueno, también aquí justamente está el correo de resistencia no binaria, las redes de resistencia no binaria, también voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial, porque pues nosotros también nos dedicamos justamente a capacitar, a dar talleres para poder aprender a utilizar un lenguaje más inclusivo para personas no binarias. De hecho, vamos a dar en el siguiente mes, en el marco del día 17, que es el día en contra de la LGBTIQ+fobia, vamos a dar talleres que están encaminados tanto a darle un buen trato a las personas LGBTIQ+, personas no binarias, pero también a utilizar correctamente el lenguaje neutro. Entonces, pues aquí pues están justamente estos datos. Y pues básicamente, pues esto sería todo. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla, porque lo que me interesa muchísimo es escucharles, ¿no? O sea, porque justamente yo creo que puede generar esto varias preguntas, digo, pareciera ser que me alejé un poco del tema, pero no, o sea, era muy importante hablar justo, o sea, ¿qué es esto de la binarización de las escuelas? Entonces ya lo abordamos, entonces, pues sí, muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, András, por tu intervención. Sin duda, yo creo que abres muchísimas posibilidades para comenzar a dialogar contigo y te agradezco que hayas sido tan puntual en muchas ideas que indudablemente podemos retomar para nuestra labor cotidiana en nuestros espacios académicos, ya sea como docentes, como estudiantado, pero también como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que somos el grueso de la población que estamos hoy acá conectados, conectadas, conectades. Nada más un pequeño comercial. En unos instantes más les coloco la liga para la asistencia el día de hoy en el chat acá en Zoom. Y pues les quisiera decir también que hay una cuestión particular con nuestro canal de YouTube y por única ocasión hoy la transmisión está siendo vía Facebook, en el Facebook de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Posteriormente también bueno, se va a guardar la transmisión y se va a subir al canal de YouTube para que tengamos allí toda la lista de reproducción de las 6 sesiones que tuvimos a bien organizar en el marco de este seminario de investigación. Entonces, ahorita les pediría para que empecemos a establecer el diálogo y la discusión con András, si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario y si lo quiere hacer de viva voz, lo puede hacer de manera digital acá, levantando su manita para que le podamos dar acceso al micrófono. Y si no quieren acceder al micro, ahorita enseguida habilitamos el chat para que podamos ir conversando también de manera escrita si es que no podemos abrir el micro o tenemos ahí alguna dificultad en la conexión para poder encender nuestro micro y nuestra cámara. Veo que ya hay una manita levantada, que es la manita de Fabiola Torres. Le vamos a dar la solicitud para activar el audio. Me parece que ya Fabi. Bien. Hola, buen día a todos y todas y todes. Aprendí algo nuevo hoy. Bueno, muchas gracias primero por la conferencia. Creo que nos dio, bueno, a mí en lo particular me dio un panorama un poco más amplio porque creo que en este tema como que sí tenía muchas dudas y creo que me quedo con un poco más, pero creo que es parte del proceso de aprendizaje.
Me quedo, bueno, es que no sé si, no sé si es, no sé si es la pregunta que debo hacer, pero tengo, tengo como esta duda, pues sí pregunta, ¿no? El no binario, lo no binario viene de, no me siento identificado con lo femenino y lo masculino, o viene de, es pregunta, ¿eh? Por eso todavía estoy como construyendo un poco la idea. El por qué no binario. Entonces, o sea, para mí es como más bien el no referirnos como a femenino masculino, sino más bien a personas. O sea, sería como mi escaparate sería referirme a personas. O sea, como que o sea, como que el lenguaje que escucho sería yo veo que hay mucha gente que todavía no acepta este tipo de lenguaje que se está implementando o que se ha venido trabajando desde, que, bueno, que he venido escuchando desde hace algunos, a lo mejor un par de años, yo en mi caso, eh, y creo que a lo mejor lo que empezaría a emplear o que podría emplear es como hablar de personas, como sin meterlo más, o sea, lo masculino, femenino y el pronombre ella como tal, ¿no? No sé si eso sea válido o como lo que decías, ¿no? El no decirlo es como si no existe, ¿no? Entonces también estoy como con esas dudas, ¿no? Y otra cosa, el ser no binario viene desde no me siento identificado con lo femenino masculino o viene como desde esta parte de lo revolucionario, el ir como desenmarcando lo que existe, eh, como ya establecido por como el patriarcado y todo esto de lo que se habla, o realmente es como no me identifico ni con uno ni con otro. Ese es como un tema que me surge y que a lo mejor no sé explicarlo, porque todavía es como esta construcción del tema, realmente sé poco del tema, entonces por eso tengo como esta duda de si es más como de no me identifico o es como más como revolucionario el de, o sea, el de no encasillarme, como tú decías, en estas dos cajitas de, pues de masculino y femenino. Esto quería comentar. Y Muchas bueno, gracias, Fabi. sí, no sé si me puedan permitir otra vez mostrar un poco la pantalla, porque sí, o sea, no les mostré así rápidamente para poder definir a más detalle lo no binario, porque no es una moda, no es así como para verme más pro, no es como para, exacto, o sea, rebelde del sistema, no es así. Entonces voy a compartir un poquito rápidamente digo, no sé si lo alcanzan a ver, es un, ¿cómo decirlo? Pues un compendio que hice, o sea, este también lo hice yo, que viene siendo como, digamos, las categorías dentro de lo no binario, o sea, son unas posibles categorías, puede que haya más. A ver, lo no binario, o sea, una persona no binaria es aquella que desde su interior no se siente representada integral o permanente o exclusivamente con el ser mujer o el ser hombre. Entonces aquí tenemos algunas categorías, o sea, hay personas no binarias que puede ser que no, o sea, consideran que no tienen género. Ajá. Algunos ejemplos, pues acá es la parte a género, neutrois, o sea, hay varios nombres. También puede que haya personas no binarias con una identificación parcial con algún género. Puede ser justamente el género mujer o el género hombre u otro. Acá tenemos como ejemplo de mi chica y de mi chico, o sea que justamente se asumen solo parcialmente como chicas o como chicos, ajá, o puede ser otro género, ajá. También hay personas no binarias con dos o más géneros al mismo tiempo en su persona, como por ejemplo las personas bigénero, o si por ejemplo quisiéramos nombrar o una identidad ancestral, pues viene siendo las personas dos espíritus, por ejemplo. También acá tenemos a personas no binarias que puede ser que tengan una identidad fluida o cambiante, que pues por ahí hay muchas confusiones porque se piensa que una persona género fluido es aparte de la persona no binaria y no es así. O sea, si se dan cuenta, persona no binaria es un gran paraguas que alberga un montón de identidades.
Entonces, justamente siguiendo esto de que hay personas que su identidad fluye o muta o cambia, entonces algunos ejemplos es género fluido o las personas mutogénero, que justamente muta su identidad de género dependiendo la instancia donde esté, ¿no? Básicamente. O también puede haber personas no binarias con un género propio, es decir, o sea, es un género que dicen, sí, yo tengo un género, pero no está representado allá afuera, solo yo lo sé explicar y pues ahí está, ¿no? O sea, como por ejemplo está las personas maverique, o a veces también hay personas que dicen, es que yo soy un género neutro, o sea, sí tengo un género, pero solo es así, ¿no? Neutro. Entonces, bueno, esto fue una pequeña explicación de, pues justamente el tipo de personas no binarias que puede haber, o sea, que son muchísimas, o sea, es un gran paraguas, no nada más estamos hablando de un tercer género, como les decía, y es importante que sí los nombremos, o sea, en el lenguaje, por eso les digo que pues pronto vamos a tener estos talleres en resistencia no binarias, porque bueno, justamente aquí sí podemos neutralizar el lenguaje y sí podemos hablar así, justamente como les decía, como agrupaciones, también hay una serie de cosas que se pueden hacer para modificar el lenguaje, pero es que cuando yo ya me dirijo a una persona en particular, pues por supuesto me tengo que dirigir a ella y tengo que respetarlo. O si yo me estoy, no sé, estoy con más personas, pero me voy a referir a una persona en particular, tengo que nombrarla. O sea, no puedo hacer como que no existe. Y no puedo pretender que, pues sí, o sea, todo el mundo las nombremos como personas, porque si no, también corremos el riesgo de invisibilizar las luchas históricas que se han hecho en diferentes asuntos. O sea, por ejemplo, hay muchas mujeres que sí brincan muchísimo porque dicen, no, pero es que el borrado de mujeres, que digo, bueno, ya sabemos que ahí es todo un tema, pero en realidad no es que vayamos a borrar identidades o algo así, sino hay que nombrar a todas. Entonces sí es importante que como personas en general, como maestras, como alumnos, siempre preguntemos a la persona que tenemos enfrente, oye, ¿cuál es tu pronombre? ¿Me puedes compartir cómo te gustaría que me dirija a ti? Hay personas que me dicen, pero es que me da mucha pena, ¿cómo me acerco? Ah, sí, o sea, así de fácil. Créanme que una persona trans agradece enormemente que le pregunten cuál es su género y que no se asuma de primera instancia qué pronombre tienen que usar con esa persona y qué nombre. Entonces, es importante nombrarlo. Digo, no sé si con esto ya respondí parte de la pregunta. Súper. Muchas gracias, András. Sí, gracias. Y gracias, Fabi, también por la pregunta. Insisto, creo que András en un principio de la conversación, incluso antes de la conferencia, dijo, no hay preguntas que podamos considerar allí que se deben de quedar en el cajón. Esta es la oportunidad, hagamos de este pequeño diálogo, pues, la posibilidad de encontrar respuestas a nuestras dudas o la oportunidad para ampliar todavía más nuestras dudas, aprovechando que hoy nos acompaña András, que es experta en el tema y pues no solo desde la expertise académica, sino desde la propia experiencia, que es algo que también tenemos que validar, escuchar y no hablar nunca bueno, queriendo anular las voces de las propias personas que viven desde su identidad de género estos otros locus de estar fuera del binario. Entonces, no sé si alguien más quiera animarse a preguntar con el micro y ahorita nos aventamos una ronda de comentarios y preguntas porque veo que si tienen ahí algunas cuantas en el chat que estaría buenísimo que escucháramos la respuesta que nos tiene András. Veo que Sonia levantó la mano. Te damos la palabra, Sonia, danos chance. Gracias Javi, gracias András. Fíjate que, bueno, en todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido con la unidad de género, ahorita, no sé si me queda una duda o lo que busco es una respuesta, ¿no? En todo este proceso nosotros hemos visto o hemos buscado, estamos buscando la forma, ¿no? De tener un espacio educativo incluyente. Entonces, ahorita con tu tema, desbinarizar lo que es ¿qué es la educación? ¿Algo así? Ya se me fue. Pero quiero entender que cuando hablas de ello es que utilicemos todos, todas y todes. Porque si nos hablas de, por ejemplo, de utilizar un lenguaje neutral, en donde estamos incluyendo solamente lo que es la vocal E, entonces estaríamos, por eso quiero la parte que me quedé con esa duda, ¿no?
así como lo percibí, es dejar todos y todas y utilizar todes nada más. A ver, entonces, por eso quería que me explicaras esa parte. Si manejamos la parte de la desbinarización, ¿sí? Quiere decir que es utilizar el lenguaje, lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Todas, todos, todes. Desde ahí se vendría prácticamente, o yo lo resumiría, ¿no? De esa manera, ¿no? En darle precisamente esa identidad o esa visibilización a la diversidad sexual con este concepto neutral, ¿no? No sé si estoy bien, si percibí bien, pero sí se me quedó más o menos la duda. Si me la aclaras, bueno, apoyaríamos más a este gran trabajo que traemos, ¿no? Gracias. Sí, claro. Bueno, para empezar, o sea, hay varios tipos de lenguaje incluyente. O sea, de hecho, por ahí justo, así como que, por así decirlo, el lenguaje incluyente es un paraguas también. O sea, hay varios tipos de lenguaje que podemos utilizar. Y, por ejemplo, específicamente con las personas no binarias, se utilizan dos tipos de lenguaje. Uno que es el neutro. O sea, cuando digo neutral, tiene que ver con que omitimos los pronombres completamente de lo que estamos diciendo. Ajá, o sea, por ejemplo, este ejemplo que les daba, en vez de decir les estudiantes, decimos el estudiantado, ¿sí? O sea, para integrar a todos, o sea, voy a hablar un poco más en general, y entonces el lenguaje neutro básicamente lo que busca es transformar el lenguaje para que no tengamos que utilizar pronombres. Entonces, pues si yo no utilizo pronombres, me estoy refiriendo a todo el mundo, ¿no? O sea, no estoy haciendo como una especificación de género. Entonces, aquí la recomendación es que utilicemos el lenguaje neutro, y por otro lado, ahí yo les escribí, ahí sí, bueno, no les expliqué muy bien la diferencia, que es el lenguaje representativo de las personas no binarias. Nosotros le nombramos así porque precisamente nos representan nosotros, y ese sí tiene que ver con la utilización de la E. Ahora, justamente, o sea, no se trata entonces ya que el genérico a la E, o sea, no, o sea, esto que les decía que pues últimamente, bueno, más bien toda la vida se ha utilizado el masculino genérico, pues eso no es lo más correcto, pero entonces aquí justamente, como bien decía usted, o sea, con la pregunta es que sí, ¿no? O sea, más bien vamos a integrar justamente los tres pronombres, las, los, les. Porque justamente ahorita lo que yo decía es que no se trata de borrar también luchas históricas, porque claro, o sea, ha costado muchísimo trabajo que se nombre la A. Entonces, tampoco se trata como de venir a borrarla y decir, ay, bueno, entonces ya, eso ya no se va a nombrar. O sea, no, sino que justamente cuando hablamos del lenguaje representativo de las personas no binarias es incluirlo. O sea, es decir, que si voy a nombrar pronombres, entonces nombro los tres, no nada más uno o no nada más dos, nombro los tres. ¿Sí? Y pues obviamente aquí hay que respetar el pronombre de las personas. Por eso, si se dan cuenta, aquí digo, ¿no? Como paréntesis, aquí donde dice mi nombre en Zoom, entre paréntesis tengo mi pronombre, que es ella. Entonces, pues agradezco muchísimo que se respete mi pronombre, ¿no? Que se nombre mi pronombre, porque si alguien me va a hablar, pues por supuesto me tiene que hablar con el pronombre neutro, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, que no podemos como que omitirlo. Entonces, ya, no sé si con eso sí respondo. Muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias, Sonia, por la pregunta, porque, insisto, no hay pregunta que hoy se pueda quedar en el cajón, ¿eh? Entonces, hoy estamos para aprender y el seminario ha sido un espacio para el aprendizaje. András, ¿te parece si hacemos una ronda de algunas preguntas que aparecen en el chat? Porque hay algunos comentarios que creo que podríamos dar lectura y que también pues, serían como provocadores para el diálogo. Dice Claudia Belém González, buenos días. ¿Actualmente esta situación por esta discriminación no binaria ha provocado más deserción escolar? Pregunta. Felipe Mendoza hace una pregunta que creo que yo también nos has ayudado un poquito cuando colocaste en la pantalla esta diapositiva súper interesante sobre algunas posibilidades de la expresión de la identidad no binaria, que dice, ¿nos pueden dar ejemplos de géneros no binarios y en qué consiste o cómo se generó o cómo sé qué género no binario puedo ser? Y la segunda pregunta, ¿estarán los alumnos dispuestos a hablar de su género? Te dice también Nacheli Barrientos, dice, excelente plática, muchas gracias por tocar estos temas, es necesario que se digan y expliquen estos términos. Si no se dice, no se existe y necesitamos que se represente.
Dice Yasmín Zavala, no se trata de no encerrar cómo me defino o me siento a las categorías hombre-mujer y creo que debe haber en los registros escolares la opción de poner no binario. Bueno, Mónica hace una felicitación, Yasmín te da las gracias por la plática. Y bueno, esta de María Lilia Barrera la comento porque creo que habrá que precisar como algunas categorías que de pronto cuando no lo estamos apenas introduciéndonos en este aprendizaje pueden devenir confusas. Dice, muchas felicidades para Andras. La pregunta es, ¿cómo enfrentó ella? Nos acaba de hacer explícitos sus pronombres. La pregunta es, ¿cómo enfrentó ella a la sociedad en cuanto a sus emociones, sentimientos, al defender su identidad? Y pregunta, ¿cómo puedo apoyar a los estudiantes de nivel medio superior? Me imagino que María Lilia es docente de alguna vocacional, que están en la defensa de este derecho a su genitalidad, comenta ella, por eso hace ella esta precisión de las categorías, y a su orientación sexual. Bueno, ahí está como esta ronda, András. Bueno, me permitiré la última de Claudia Belén, porque creo que es interesante también. Dice, ¿qué tan recomendable puede ser, como usted mencionó en la ponencia, de que los alumnos expresen cómo se les puede llamar? Pero esto puede llegar a generar bullying o violencia al llamarlo tal vez por un apodo. Y ahí cerramos esta ronda. ¿Cómo ves, András? Sí, maravilloso. Digo, empiezo de atrás para adelante, así muy rápido. Justamente, o sea, yo lo que hacía hincapié, o sea, respondiendo a esta última pregunta, haciendo hincapié en la presentación que les decía, es importante que justamente dentro de las aulas, dentro de la institución educativa, pues haya estas modificaciones a los estándares, a los, ¿cómo se podría decir? Bueno, estos documentos que dicen cómo debemos de comportarnos, que justamente generan un cambio social para precisamente prevenir estas cuestiones del bullying. Y es que sí se debe de tener justamente ahí una conversación muy seria con los estudiantes, precisamente para visibilizar estas diversidades, porque exactamente, o sea, esto de nombrarse, el colocar su pronombre como lo prefieren, sí puede ser algo que lleve a la discriminación en algunos espacios, pero fíjense, o sea, lo que se ha notado mucho es que como ya, es que somos muchas personas dicen, más bien creen que somos minoría, no es cierto. En realidad, o sea, hay pero infinidad de personas no binarias por ahí, o sea, y yo también siempre lo digo, puede ser que haya personas no binarias y no lo saben. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cada vez más en las escuelas las personas no binarias empiezan a decir, por favor, nómbrame con este nombre, por favor, dime con este pronombre, y ha habido un buen recibimiento de los estudiantes. Entonces, yo creo que si de repente se da esta cuestión del bullying, pues como profesores, como académicos que son, pues que no sean negligentes, justamente, bueno, vamos a ver qué se puede hacer y escuchamos a los estudiantes. Oigan, si ustedes tienen algún problema de bullying o algo, por favor háganoslo saber y hagan algo al respecto. No nada más sean negligentes, como bien veíamos en la presentación. Entonces, pues eso. Yo creo que aquí sí es importante respetar el pronombre y el nombre porque ha sido bien recibido. Y es que es eso. Si más bien yo le cambio y le digo un apodo, sigo reforzando que no se le nombre. Sigo reforzando a que haya bullying. Entonces, eso no es el chiste es nombrarlo. Ahora, con respecto al anterior, que fue ahí como que ciertas cosas puntuales, a ver, esta pregunta que decía, ¿cómo puedo apoyar a los estudiantes de nivel medio superior que están en defensa de este derecho a su genitalidad? A ver, decíamos que esto de los genitales pues, se refiere obviamente a los órganos sexuales y más que nada pues, externos, ¿no? Entonces, no creo que alguien defienda como tal la genitalidad. Bueno, quiero pensar que no hay gente que la defienda. Bueno, sí conozco gente que sí la defiende. Pero más bien, aquí se trata de defender a la persona. O sea, no se trata de defender justamente genitales o lo que sea, no. Se trata de defender su persona. Entonces, ¿cómo se puede apoyar? Bueno, pues simplemente escuchando, o sea, justamente no siendo negligente, no siendo parte del problema, sino, a ver, yo me involucro con mis estudiantes y si de repente mis estudiantes me están compartiendo alguna incomodidad o alguna pregunta, bueno, si yo no lo sé, porque claro, yo como profesor no lo puedo saber todo, no soy perfecta, bueno, o sea, pues puedo preguntar, me puedo informar, puedo capacitarme para tener más respuestas, ¿no? Entonces, o sea, sí puedo apoyar a mis alumnos, o sea, la escucha activa es lo ideal que pueden hacer con los alumnos. Y obviamente también, si yo como profesor veo que en la instancia educativa en la que yo estoy
pues las cosas están patas para arriba. Yo también como académico me puedo acercar también a la dirección, como les dije, usen a las instituciones, para eso están. O sea, yo sé que en muchas ocasiones son pésimas, pero es que son pésimas porque no las usamos, no les exigimos lo que es exigible, entonces hay que usarlo, ¿no? Entonces aquí más que nada es, bueno, ayudo a mis alumnos a defender su derecho a existir, derecho a ser persona, escuchándoles. Y pues claro, haciendo como cambios que yo pueda hacer pertinentes, impulsando los cambios. Por acá también, déjenme ver, otra pregunta que había. Sí, igual que más o menos creo que ya se respondió, que era la pregunta de, ¿estarán los alumnos dispuestos a hablar de su género? Claro que sí, siempre y cuando se sientan en un espacio seguro. Como yo ya les dije, o sea, con toda esta presentación, podemos hacer espacios seguros para las personas en general, o sea, personas transbinarias, no binarias, personas cis, como sea, pero tenemos que tener esta escucha activa, tenemos que dejar de ser negligentes y tenemos que impulsar a que precisamente los estudiantes estén bien. Entonces, pues básicamente como profesores tenemos una gran chamba, la verdad, ¿no? O sea, no se trata de que, bueno, pues es que ya llevo 30 años como docente, ya no voy a hacer nada. Pues no, o sea, tenemos un gran labor como docentes. O sea, recuerden que la escuela se vuelve el segundo hogar de cualquier persona. Y es muy grave que justamente haya violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, si lo queremos ver de esa manera, como es el segundo hogar, imagínense que en ese segundo hogar haya violencia intrafamiliar. Terrible. Entonces tenemos esa gran responsabilidad de no ser una familia más disfuncional todavía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues ahí está. También dice la pregunta de que si esta discriminación no binaria ha provocado más deserción escolar, por supuesto. Por supuesto que sí, o sea, de hecho, miren, o sea, tristemente y justo por el gran desconocimiento que existe de las personas no binarias, no hay censos, no hay todavía como tal estudios bien marcados que digan cuántas personas no binarias hay, o cuántas personas no binarias se suicidan al año, o cuántas personas no binarias hay en deserción escolar. Pero ¿qué creen? Me parece que el año pasado, si no me equivoco, y si me equivoco, tal vez entonces fue el antepasado, bueno, COPRED sacó un estudio de infancias encerradas. Yo se las recomiendo muchísimo, de hecho ustedes pueden googlearlo, infancias encerradas, y fue un análisis que hicieron precisamente más que nada de infancias y adolescencias para ver qué tal se la estaban pasando en esta pandemia y qué pasaba con su educación. Y lo que sí se pudo ver es que hay infancias, hay adolescencias no binarias que respondieron precisamente a esta encuesta y lo que usualmente se dieron cuenta las personas que hicieron toda esta investigación es que ahorita está siendo una cuestión complicada justamente para cualquier personita bueno, en estos contextos de pandemia y demás, porque justamente lo que más hace que haya una deserción escolar es que no se sientan en un espacio seguro. Así tal cual, ¿no? Entonces, o sea, ahí también, pues sí, hay personitas trans que lo contestaron y obviamente esto del bullying, esto del rechazo, esto de no ser nombrades, es lo que más les afecta y por la cual hay una deserción escolar o un pésimo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, claro que sí. Entonces, bueno, creo que sí respondía a esta como sección de preguntas. Creo que Muchas gracias. Sí, súper, súper. Bueno, hay una que quedó en el tintero, pero igual, solo si tú quisieras compartirla, Andras. Y ahorita la repito y te parece si hacemos ya la última ronda. Que es justo la primera parte de la pregunta que nos hacía María Lilia, que decía, la pregunta es cómo enfrentaste tú, dice, porque dice, muchas felicidades para Andras, la pregunta es cómo enfrentó ella a la sociedad en cuanto a sus emociones, sentimientos al defender su identidad, ¿no? Y bueno, voy con la rondita final que dice, bueno, es la de, Tania Contreras nos hace una pregunta muy interesante porque creo que nos hemos estado enfocando mucho tanto en educación superior y media superior. Dice Tania, ¿qué sugerencias nos puedes dar para la aplicación de estas recomendaciones en la educación básica? Y bueno, hay dos que creo que son muy puntuales, Andras, que es la de Angélica y después la de Nadia. Dice Angélica Hernández, ¿cómo generar empatía con las personas que no reconocen lo binario? ¿Nos podrías compartir bibliografía para poder informarnos y conocer más sobre el tema? Y bueno, pregunta también, bueno, Claudia pregunta algo sobre el personal docente que dice
¿Qué avances se ha obtenido hacia el personal docente para que sean más empáticos hacia la aceptación de la comunidad no binaria? Y la pregunta que te hacía referencia de Nadia Ruiz, que dice, Andras, ¿tienes algún espacio para capacitarnos en estos temas, pero más enfocados a lo emocional? Y bueno, me imagino que la pregunta va en el sentido porque pues, Nadia Ruiz es psicóloga y es una de las psicólogas que colabora en la unidad de género y que se dedica particularmente a la cuestión de la atención a víctimas de violencia. Y me permito leer esta última que acaba de hacer Anita Ángeles, que dice, no tengo micrófono ni cámara, espero se entienda mi pregunta. Si quisiera apoyar en mi unidad académica que los registros lleven el no binario, que haya baños, etcétera, ¿bajo qué principio, regla, norma lo puedo solicitar a mis autoridades? Ya que en ocasiones, si pido, por ejemplo, que se hable con lenguaje incluyente, me responden con un ¿en dónde dice que lo debo mencionar así? Bueno, con esa pregunta cerramos y creo que hay aportaciones muy interesantes. Gracias, Andrés. Sí, claro que sí, igual voy de atrás para adelante porque igual iba ahí leyéndoles, entonces voy así como que de atrás para adelante. Esta pregunta es buenísima porque sí, o sea, la verdad es que en todos lados siempre se nos dice, a ver, pues dime en dónde dice. Bueno, pues muy sencillo, miren, o sea, acuérdense que México también ha ratificado cosas en derechos humanos, entonces yo sé que muchas personas de aquí, o sea, digo, yo por ejemplo, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, entonces yo me tuve que poner a leer un montón de cosas y justamente algo que yo les podría sugerir es métanse a ver todo lo que tiene que ver con derechos de las infancias, de los adolescentes, y justamente pues por ahí van a encontrar cosas que tienen que ver con el sistema educativo. Entonces, ustedes como profesores pueden sacar a relucir, pues fíjate que México firmó tal cosa, ¿no? Y aquí está, o sea, justamente esto que les decía, yo les saqué mucho esto del derecho al desarrollo de la libre personalidad, porque ese es un derecho humano de las infancias y de los adolescentes. Y entonces eso está escrito justamente pues en todas estas ¿cómo decirlo? Pues tratados internacionales incluso. Entonces, claro que ustedes lo pueden sacar. ¿Que dónde viene? Aquí. O sea, o simplemente, miren, yo sé que a veces es como que muy, tal vez exagerado para algunas personas, pero si pueden, busquen por ahí algún resumen de la Constitución mexicana o busquen en qué artículo de la Constitución mexicana habla sobre el libre desarrollo o sobre la vida libre de violencia y ahí les sale. Entonces, ustedes por supuesto se pueden ir a documentos que son oficiales y ya no les van a poder decir nada porque ustedes les están sacando incluso hasta la Constitución. Entonces, pues es excelente hacer esto. Digo, yo sé que cuesta trabajo, hay que leer mucho, sí, desafortunadamente o afortunadamente nos vamos enterando de cosas, pero sí podemos investigar. O sea, yo amo el Internet porque todo lo encuentran ahí. Entonces, búsquenlos, es fantástico el Internet. Con palabras clave, ahí pueden encontrar de todo y sí, o sea, pueden imprimirlo y decir, aquí está. ¿Te gusta el toast? Aquí está. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer. También incluso otra sugerencia buenísima es que ustedes busquen por ahí, o sea, es un poco a veces difícil porque en las escuelas guardan con mucho recelo todo lo que son sus documentos internos, o sea, lo que son, es que ahorita olvidé el nombre, tiene un nombre que es como muy organizacional, pero bueno, ahí viene la misión, visión, valores de la escuela, o sea, es que en realidad una escuela también es una empresa, entonces también hay que buscar precisamente esos documentos, digamos, como muy al interior de esta organización, donde traen impresos todo lo que son como los objetivos de la escuela. Entonces, si ustedes lo piden, de, oye, ¿me puedes prestar ahí como tu, que les digo que olvidé cómo se le dice, pero bueno, todos los lugares, todas las organizaciones tienen, digamos, como un librote donde vienen todos sus estatutos, todo lo que debe de cumplirse. Entonces, pueden pedirlo. Son como manuales, los manuales de operación, ajá, pídenlos y léanlo. A veces les van a decir, no, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues para saber dónde estoy trabajando, para eso, ¿no? Entonces se puede pedir perfectamente eso. Muy bien, por acá también decían, déjenme ver de sus preguntas. Ok, que si tenemos algún espacio para capacitarnos. Sí, por supuesto, desde lo emocional. En resistencia no binaria, bueno, yo soy coordinadora general, pero también tenemos el área de capacitación que también coordino y tenemos ahí varias capacitaciones en cuestión, pues claro, ¿no? O sea, del uso correcto del lenguaje representativo de las personas no binarias, pero también tenemos capacitaciones muy específicas para precisamente servidores públicos del área médica.
incluyendo psiquiatras, psicólogos, médicos, o sea, todo tipo de cosas. Tenemos una capacitación específica para eso, ¿no? Y que, bueno, tiene de toda esa capacitación, y pues lo ideal sería tomar varias capacitaciones, como les dije, porque es amplísimo este tema. Si tenemos, entonces, pues por ahí ya les había compartido las redes de Resistencia. Nos pueden escribir al correo, nos pueden escribir un inbox, por donde quieran, ahí les contestamos. También por acá, otra pregunta que había. Déjenme ver, acá está, dice, ¿qué avances se ha obtenido hacia el personal docente para que sean más empáticos hacia la aceptación de la comunidad no binaria? Híjole, nula. Realmente aquí, o sea, como les decía, el Estado, para empezar, si no hay un reconocimiento jurídico de nuestras identidades, pues como tal no ha habido este interés por capacitar a los servidores públicos. Pero justamente nosotros, bueno, desde Resistencia también hacemos lo que es incidencia política, y pues sí estamos ahí como muy presentes, ahí como que picando piedra, pero pues igualmente, o sea, nosotros brindamos esta capacitación. También obviamente tenemos nuestra área de acompañamiento, digo, hasta ahorita así como rápido comercial, tenemos área de acompañamiento a personas no binarias, familias, aliadas. Entonces, pues, por supuesto, o sea, nosotros hacemos muchas cosas en torno a pues todo lo que tiene que ver con visibilidad y respeto a las personas no binarias. Otra pregunta por acá, déjenme ver, dice, ¿cómo generar empatía con las personas que no reconocen lo no binario? O sea, que estas personas sean empáticas. Bueno, pues simplemente, o sea, justo, creo que, pues sí, o sea, hablándoles de eso, o sea, pueden poner este ejemplo que yo siempre les pongo. No sé, incluso si esa persona que no está siendo empática con las personas no binarias tiene 2 nombres y ustedes saben que no les agrada uno de sus nombres, díganle, ¿qué sentirías si yo todo el tiempo te estoy diciendo por ese nombre que no te gusta? Bueno, pues lo mismo sienten las personas no binarias cuando no se les respeta su nombre y su pronombre. Ya está, ¿no? O sea, y también ponerles el ejemplo, ¿cómo es posible que sí respetemos en muchas ocasiones apodos? ¿Y cómo es posible que tú no puedes respetar ni el pronombre ni el nombre de la persona? ¿No? Entonces, poner estos ejemplos como más de empatía. También por acá dice, ¿qué sugerencias nos puedes dar para la aplicación de estas recomendaciones para la educación básica? Muy sencillo, miren, es que fíjense que todo se empieza a complicar si nosotros como adultos vemos las cosas complicadas. Les niñas, por muy increíble que les parezca, y justamente aquí es primero, trabajémonos con nuestro adultocentrismo. Les niñas saben mucho, son conscientes, por supuesto que sí. Entonces, básicamente, si yo explico algo de forma muy natural, la infancia no va a tener ningún problema con entenderlo. A veces a mí, bueno, yo también doy capacitaciones con respecto a cómo explicarle la diversidad sexual a las niñas, y pues, o sea, primero hay que hacer un trabajo con los padres, ¿no? O sea, porque los padres son quienes complican las cosas, y si los papás empiezan a explicar las cosas como si fuera algo malo, algo indeseable, las niñas lo van a entender así. Entonces yo tengo que naturalizarlo conforme lo voy explicando. Simplemente yo les puedo decir a las niñas, pues fíjense que creen, hay niñas, hay niños, y hay personitas que no se asumen en ninguno de los 2 géneros, ¿qué les parece? O hay niños que se pueden sentir los 2, o solamente un poquito, y las niñas les van a entender perfectamente bien. No va a haber ningún problema si lo naturalizo a la hora de que yo lo aborde. También dice, a ver, déjenme ver. Bueno, por ahí es que había otra pregunta que justo les recomendará bibliografía. Miren, igualmente, o sea, yo sé que esto es bien difícil, pero como hemos sido muy invisibilizadas como tal, no hay tanta bibliografía que hable sobre las personas no binarias. De hecho, hay en el mundo escasos libros, pero lo que yo sí les puedo recomendar, y digo, ahí sí es un poco complicado, muchos de estos materiales están en inglés. Entonces, si ustedes dominan la lengua en inglés, ustedes pueden buscar, justo yo les sugiero muchísimo que vayan a Google Académico, primero, o sea, vayan a Google, póngale Google Académico, y ahí van a encontrar una serie de artículos. Si ustedes ponen non-binary, o también puede ser que salga algo con respecto a lo no binario, personas no binarias, pueden buscar así como palabras claves, y van a salir muchísimos artículos, ¿no? O sea, bueno, no muchísimos, pero algo, porque sí, desafortunadamente no hay tanta literatura, no hay tanta información de eso, pero sí pueden salirles cosas bien interesantes, especialmente en inglés. Pero sí pueden encontrar cositas. Un libro que sí les puedo recomendar, pero está en inglés nuevamente, se llama A Guide to Gender, o sea, es decir, la guía del género, por así decirlo. Es de un ilustrador que se llama Sam Killerman.
Este librito es fantástico porque trae hasta dibujitos. Nos explica justamente más ampliamente lo que yo les expliqué al inicio, que es sexo, identidad de género, etcétera, etcétera. Este librito es fantástico, pero desafortunadamente solo está en inglés. Entonces, son recomendaciones que yo les puedo hacer. Y creo que ya por último, lo que me preguntaban es que cómo me enfrenté a la sociedad, ¿no? En cuanto a mis emociones y sentimientos. Pues miren, o sea, rápidamente yo les puedo decir que yo desde que tengo uso de razón, yo supe que yo era rara, no sé, básicamente. Y sí me costó mucho trabajo en un inicio, porque claro, en esta educación sumamente sexista y todo lo que ya dijimos, pues sí, digamos que tuve que empezar a hacer oídos sordos y escucharme yo cómo me sentía, yo quién era en el mundo, yo cómo me explicaba. Por supuesto, en algún momento tuve que pedir ayuda porque para mí era demasiado, o sea, yo no podía yo entender qué estaba pasando. Entonces me acerqué también a cuidar mi salud mental, pero sobre todo también busqué colectivos de diversidad sexual. Y obviamente, o sea, en mis tiempos, yo ya sonaré muy viejita, pero es que un poquito, pues resulta ser que sí, o sea, cuando yo estudié, por ejemplo, la preparatoria, la universidad, no existía lo no binario, o sea, el término no existía. Entonces, yo tuve que investigar muchísimo y básicamente donde yo encontré muchas respuestas, ni siquiera fue en los libros, fue en las personas. O sea, por eso les digo, yo amo el Internet, porque gracias al Internet me enteré que existen las personas no binarias, pero no porque leyera cosas académicas, sino porque me metí a ver un montón de blogs personales en un montón de redes sociales y leía lo que decía la gente, sus vivencias, y dije, claro, yo estoy ahí. Entonces, pues justamente yo lo que tuve que hacer, porque me di cuenta que, o sea, me puse a investigar si en México había algo, no había nada. Y dije, no puede ser que solamente yo sea una persona no binaria en todo México y que no haya nada. Yo me di a la tarea de crear el primer colectivo de personas no binarias en todo México y me parece que seguimos siéndolo, el único colectivo exclusivo para personas no binarias, y pues creé resistencia no binaria porque dije es que no puede ser. O sea, entonces aquí el punto es, me sirvió muchísimo esta autoescucha y claro, pedir ayuda, porque si yo no hubiera pedido ayuda, muy seguramente no estaría aquí, justamente por toda esta violencia estructural, tal vez no estaría aquí. Entonces, por eso les invito mucho a los estudiantes que se acerquen a pedir ayuda, que pregunten, que busquen colectivos. El Internet es vasto, entonces me encanta, úsenlo. Busquen justamente palabras claves que se relacionen con las identidades no binarias y van a encontrar mucho ahí. Y bueno, no sé si por ahí haya alguna otra pregunta. Creo que sí me aventé todas, ¿verdad? Pero si falta alguna, pues igual, sí. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir esto último y también en ese reconocimiento de que hoy cerramos el seminario de investigación con broche de oro porque has sido pionera en visibilizar estos temas en México y creo que desde los activismos juveniles has hecho muchísimo en poner este tema sobre la mesa y a mí me encantó toda esta visión también interseccional que nos regalas para visibilizar a las identidades no binarias. Creo que sí, en las instituciones de educación y sobre todo en el nivel medio superior y superior nos gana el adultocentrismo y allí vienen derivados todos estos prejuicios de que esto no pasaba en nuestros tiempos, de que esto es una moda, de que va a ser pasajero, etcétera, pero creo que también es el miedo que tenemos al cambio, ¿no? Y a la transformación. Bueno, antes de dar la pauta a cerrar la sesión y a extenderte tu constancia, solo quisiera hacer un brevísimo comentario porque me pareció muy pertinente y quisiera compartirlo con la comunidad politécnica. El año pasado en la unidad de género hicimos una investigación que se denominó Violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género, experiencias del estudiantado LGBT más en el Instituto Politécnico Nacional. Tratamos de hacer un diagnóstico para ver cómo anda la cuestión de la violencia. Es imposible censar la población, lo sabemos, lo has comentado, y nos lanzamos a ver cuántas respuestas teníamos. Y obtuvimos efectivas más de 1,300 respuestas en ese cuestionario y quisiera comentarte, András, que de esas respuestas, 115 personas se identificaron como personas no binarias, que es nada más y nada menos que el 8.8% de las personas que contestaron esa encuesta. Entonces, me parece un dato relevante cuando dicen que somos minorías o allí, ¿no? Casos contados, pues en el instituto no lo son. De hecho, está por encima de otras identidades en términos estadísticos. Entonces,
nada más, y bueno, ahorita mi directora podrá comentar un poquito más sobre estos resultados que les presentaremos próximamente. Pues nada, Andrés, yo me voy feliz, lleno de aprendizajes, con muchas cosas por reflexionar. Yo creo que has abierto muchísima, pues sí, interés y sobre todo aprendizajes para seguir descubriendo, aprendiendo. Allí en el chat les puse las dos recomendaciones que nos hiciste que encontré rápidamente, que fue el informe sobre infancias encerradas y el libro de A Guide to Jane Eyre, para que le echen un ojo al chat y puedan ustedes también acceder a las recomendaciones que nos ha hecho András el día de hoy. Pues nada, me siento muy complacido y les agradezco a quienes siguen todavía por acá. Hoy tuvimos un poquito menos de aforo, tal vez porque la sesión fue en martes y porque, bueno, ya es la última. Yo pensaba que después de 6 sesiones apenas íbamos a quedar una docena de personas por acá, pero me da mucho gusto que estábamos casi 200 personas conectadas por acá y en Facebook. Pues bueno, András, me dio mucho placer conversar en esta ocasión y escucharte, y pues te vamos a dar tu constancia, y para ello pues le cedo la palabra a mi directora, la maestra Rosario Trejo García, que además nos hará lectura de unas breves palabras para hacer el cierre formal de este seminario que hoy concluye. Mil gracias a todos, todas, todes por su asistencia. Bueno, pues muchísimas gracias, András. Y bueno, pues me permito leer esta constancia oficial por tu participación. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a psicóloga András Yaret Hernández Ramírez por haber participado en el seminario de investigación, diversidad sexual, pedagogías críticas y educación, con la conferencia magistral Desbinarizando el sistema educativo, herramienta de visibilidad y reconocimiento a las identidades fuera del binario. Ciudad de México, 26 de abril de 2022, la técnica al servicio de la patria. Y firma su servidora, la titular de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Y bueno, pues todo por iniciar. Todo programa como este tiene un inicio y tiene un fin, y bueno, pues hoy concluimos con este interesantísimo seminario. Agradecemos mucho a todos los que participaron, y bueno, pues también a András en este cierre, y pues me voy a permitir hacer algunos planteamientos de cierre, y para dejarlos, como dicen por ahí, entusiasmados para el que venga, para el siguiente. Desde su fundación, hace 10 años, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género ha enarbolado la tarea de consolidar al Instituto Politécnico Nacional como una institución educativa donde impere la paz y la igualdad sustantiva, y por tanto se ha detenido en impulsar distintas estrategias para prevenir y erradicar la violencia de género, así como otras desigualdades que con el ropaje de costumbres se han mantenido instaladas en los espacios escolares y laborales del Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, estamos plenamente conscientes de que la igualdad sustantiva no puede construirse al margen de políticas que reconozcan la diversidad sexual en las instituciones y los distintos espacios sociales. No hay igualdad de género si en las aulas, los pasillos, los laboratorios o las oficinas permean climas de intolerancia a la diversidad sexual. Por eso, en esta ocasión, me permito agradecer a quienes hoy concluyen este seminario. De verdad, un ejercicio pionero en el Instituto Politécnico Nacional que nos llevó a problematizar y cuestionarnos sobre las posibilidades que cada uno, una y une de nosotros puede activar desde sus espacios
como docentes, estudiantado o trabajadores para abrazar la diversidad y erradicar la violencia. Durante las 6 sesiones que conformaron el Seminario de Investigación, Diversidad Sexual, Pedagogías Críticas y Educación, aportes para el análisis de la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género OSIEC en espacios escolares, se dio pauta a construir un espacio para el diálogo, la reflexión, el conocimiento y el pensamiento crítico. Fue un espacio para desmontar certezas, crear aprendizajes y adquirir herramientas para prevenir y detectar distintas formas de violencia heteronormativas que se siguen reproduciendo, tal vez de manera subrepticia en el Instituto Politécnico Nacional. Con lo anterior, refrendamos el compromiso institucional de la reciente política de cero tolerancia a la violencia, la cual se ha posicionado en contra de cualquier manifestación que atente contra los derechos humanos de la población LGBT y más. Distintos fueron los temas que se abordaron en este seminario, pasando por la formación y práctica docente para el reconocimiento de la diversidad sexual, la heteronormatividad en las aulas de formación docente, las pedagogías queer, la relevancia de la promoción de la salud mental en la población LGBT y más, y el impacto que los espacios escolares pueden tener en ella, así como las identidades no binarias que nos invitan a cuestionar nuestras certezas y reconocer que existen diversas formas de existir fuera de lo binario. Me siento muy contenta de las respuestas de la comunidad politécnica a este seminario, la verdad, sorpresiva la respuesta, inesperada, diría yo, pues se registraron más de 350 personas y de manera permanente se ha sostenido una asistencia que, sumando las plataformas de transmisión del evento, rebasa 200 asistentes. En aras de fortalecer este compromiso e interés, me permito comunicarles que el día 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el sector lésbico-gay-fobia, presentaremos los resultados de una investigación diagnóstica realizada en 2021 sobre las experiencias de violencia por OSIEC que reportaron estudiantes de la comunidad LGBTI+ de nivel superior y en la cual participaron 1,500 estudiantes heterodisidentes. No me queda más que desear que este seminario haya sido una experiencia formativa para su vida personal y profesional y que les haya despertado reflexiones profundas, intereses de aprendizaje y motivado a impulsar el reconocimiento de la diversidad como un eje ético de la vida cotidiana que promueve el trato digno, la convivencia armónica y la justicia social en un marco de pluralidad humana y social, porque como en todo el mundo, el Instituto Politécnico Nacional también es diverso. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, pues los invito a entonar lo que nos identifica nuestro vuelo. Entonces, pues, les pediría por favor a quienes deseen hacerlo, pues puedan activar sus micrófonos y sus cámaras en este momento, pues para despedirnos muy motivados y esperando seguramente que haya más programas, más eventos con estos temas que son muy necesarios, pues los invito a entonar nuestro tradicional Huelum, que es nuestra voz de júbilo y que nos identifica con nuestra institución y que seguramente muchos
como varios de los participantes como ponentes en este seminario, pues se identifican con esta labor que realiza el Instituto Politécnico Nacional desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Pues muchísimas gracias y bueno, pues micrófonos abiertos, cámaras abiertas y bueno, pues a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Huelu, huelu, cachicachiporra, cachiporra, Un aplauso para Saludos a todos. el participante del día de hoy y todos los demás ponentes, sobre todo para el interesado que nos acompañó en este interesantísimo, urgente y necesario apoyo seminario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Un abrazo fraterno.